Esta mañana, Benji Espinosa, representante legal del presidente Pedro Castillo, brindó una entrevista al programa radial de Exitosa para hablar sobre el allanamiento a la casa de la hermana del mandatario por parte de la Fiscalía. El letrado aseguró que todo esto se trata de una judicialización de la política y que esta institución busca recursos donde no los hay con tal de justificar su trabajo de investigación. ¿Cuál es tu opinión, Benji, con respecto a toda la información? Se ha allanado la casa de la hermana del presidente de la República, se han allanado las casas y las oficinas de los congresistas del denominado grupo Los Niños de Acción Popular, se ha ordenado y se ha logrado la captura de, el dueño de Zarratea, Alejandro Sánchez, está no habido, pero las otras 5 personas sobre las que se ha ordenado detención, esta resolución se ha ejecutado, es decir, Eder Vitón, Viverto Castillo, Salatiel Marrufo, Yenin Cabrera y Auner Vázquez están en este momento detenidos y se está allanando la casa de Beder Camacho para recoger información relacionada con la fuga de Juan Silva y se supone que vienen otras ejecuciones de medidas solicitadas por la Fiscalía de la Nación y por la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción en el Poder. ¿Qué es lo que tiene que decir el abogado del presidente Castillo sobre esto? Del ataque fiscal, yo lo he dicho desde un inicio. Creo que este es un claro ejemplo de judicialización de la política o de politización de la justicia, que da lo mismo, que es lo mismo. Entonces, en este capítulo están haciendo detenciones algunas personas que pudieron haber estado vinculados con el presidente Pedro Castillo para buscar quebrar voluntades, y para buscar colaboradores, para buscar testigos protegidos, para buscar confesores. Ya ha pasado antes, ayer lo he dicho con el caso del señor Hugo Espino. Hugo Espino es uno cuando no está detenido y es otro cuando lo está. Ahora, ¿qué cosa es lo que buscan? Buscan colaboradores contra el presidente Castillo. Saben que el caso es, desde el punto de vista jurídico, precario. Y cuando el caso es así, entonces recurren a buscar colaboradores. La Fiscalía está mandando una red para poder pescar colaboradores. El camino más fácil son las detenciones preliminares. Ahora, la pregunta es, ¿tiene elementos la Fiscalía para luego lograr una prisión preventiva? Porque cuando hay detención preliminar es el paso previo para luego pedir la prisión preventiva. Ahora, pero yo no entiendo por qué tú dices que no hay elementos suficientes. O sea, la cantidad de información, cuando uno lee la resolución, una de las resoluciones de la Fiscalía sobre las constructoras implicadas, sobre las obras que han sido otorgadas, sobre todos los procedimientos que se han seguido para favorecer directamente a algunas constructoras, cuando se habla de los consorcios entre empresas peruanas y empresas chinas para favorecerlas directamente, sobre el hallazgo de listas que luego se convierten en obras otorgadas. Es decir, hay elementos de convicción suficientes, Benji, como para decir, acá ha habido concertación, acá ha habido aprovechamiento de la posición de poder para favorecer empresas, acá ha habido una forma de organización criminal. La pregunta es, o sea, ¿es posible que esto ocurriera con personas tan cercanas al presidente sin que el presidente supiera o fuera parte? O sea, ¿fue el presidente permisivo con esto o era el presidente parte de esto? Son preguntas absolutamente legítimas que cualquiera se haría. Y yo te traigo otra pregunta. En realidad, me parece que están juntando cosas, están juntando elementos, pero que hay que ser muy claro. ¿La investigación tiene que hacerse? Por supuesto que tiene que hacerse. Yo siempre he dicho que se investiga el hecho y no la persona. Y por eso es que cuando hemos polemizado sobre los alcances interpretativos del artículo 117, te he dicho que no hay impunidad mientras se investigue el hecho, y no se deje investigar el hecho, y no se deje de hacer pesquisas, no se deje de hacer diligencias urgentes. Eso está bien. La pregunta es necesario las medidas cautelares cuando recién acaba de iniciar hace poco tiempo investigación? O sea, ¿cuál es la lógica? La lógica es, te voy a detener para seguir investigándote, cuando debería ser al revés. Investigo para poder obtener información y luego detener. La Corte Interamericana ha marcado un criterio que acá se desoye y se viola. Solo te detengo cuando tengo el conocimiento suficiente para llevarte a juicio. No antes, nunca antes. ¿Qué es entonces esto? Conjunto de medidas efectistas. Pero yo no entiendo por qué. Es decir, la Fiscalía tiene en sus manos información que le parece relevante y todas las personas que están involucradas en este momento son personas que no solo podrían tener acceso a información y desaparecerla, sino son personas que tienen acceso al poder y que por su posición en la sociedad podrían interferir de una manera negativa en que estas investigaciones avancen. O sea, pero tienes el delito, que es que según la Fiscalía está acreditado, es decir, el otorgamiento de obras. Escúchame, o sea, puede parecer un exceso, es más, a mí me resulta un exceso lo de la hermana, lo de la cuñada hija del presidente, ¿no es cierto?, darle 30 meses de prisión preventiva, pero las evidencias son groseras. O sea, la señorita con un chaleco de la empresa que va a ganar la obra en el pueblo donde está yendo, con el constructor que gana. O sea, eso es grosero desde el punto de vista de la evidencia, ¿no? Pero a lo que voy es que se supone que para justificar este tipo de medidas tienes que acreditar los delitos. Los delitos están acreditados, ahí están.
Y el riesgo, acá no es tanto el problema del riesgo de fuga, que la hay en algunos casos, como ya ocurrió aparentemente con el señor Sánchez Sánchez, que ocurrió antes con Bruno Pacheco y ocurrió con Juan Silva, sino que además hay la amenaza de la obstaculización de las investigaciones. Es de catálogo. Si tú dieras un curso en la universidad sobre una medida preventiva razonable, pondrías esto como ejemplo, tal vez, si no fueras abogado en el caso. Nicolás, soy profesor hace mucho tiempo. Por eso te lo digo. Y te digo que esto es un claro ejemplo de catálogo de lo que no debe hacerse. O sea, es el antimodelo, es el antidechado, es lo que no debe hacerse. Bienvenida a la investigación, pero no las medidas cautelares. Porque estamos hablando de abstracto. Tú me dices, puede haber cierto peligro de fuga, puede haber peligro de acusación. El caso, me parece, el caso del señor Sánchez, el señor Vitón, Sánchez que nunca ha tenido espacio en el poder, no ha sido ni servidor ni funcionario, el señor Vitón que ha dejado de ser funcionario hace mucho tiempo, pero la pregunta es, ¿cuál es la lógica? ¿La lógica qué es? ¿Que están vinculados a Palacio? ¿Que tienen poder para desaparecer? Que están vinculados a hechos que ocurrieron cuando ellos tenían cargos o funciones de responsabilidad o acceso. Para eso la investigación, pues, Nicolás. Para eso se investiga. Cuando hay sospecha de algo, se investiga. Lo que te digo es que la detención es el último recurso, es la medida extraordinaria. Ahora, ¿cuándo salen estas medidas? ¿Cuándo están ocurriendo? Después de que unos abogados, Atencio nos decía, han presentado una denuncia contra la fiscal de la Nación. O sea, esto parece ser una reacción frente a esa acción. O podría ser interpretado, mi querido Benji, podría ser interpretado al revés. Como sabías que esto era lo que se venía, entonces presentas una denuncia contra la fiscal de la Nación por supuestamente haber favorecido a su hermana o estar tomando decisiones para favorecer a su hermana, como el caso de la fiscal que fue removida de su puesto, ¿no? No, puesto los hechos cronológicamente, primero ha venido la denuncia que han formulado dos abogados que deben seguir su trámite y luego vienen estas medidas. La diligencia, la casa de la hermana del presidente, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la razón? Sino generar este halo de criminalidad en todo aquel que ose tener el apellido Castillo, en todo aquel que esté vinculado al presidente Castillo, hasta su familia, donde está la mamá del presidente, ya, como entenderás, le ha generado una conmoción y se ha puesto mal de salud. ¿Esas medidas son necesarias de verdad? O sea, ¿tú crees, Benji, Entonces, tú crees sinceramente dos cosas entonces? Que esto es una reacción por la denuncia constitucional presentada contra la fiscal de la Nación por el doctor Raúl Noblecilla, que dicho sea paso, espero poder tenerlo unos minutos acá para hablar de ese tema. Pero en segundo lugar, es una medida que es parte de una operación política en la que sería, es decir, cómplice la fiscal de la Nación. O sea, ¿tú piensas que la fiscal de la Nación es parte de una operación política contra Pedro Castillo? ¿No le interesa la lucha contra la corrupción a la fiscal de la Nación? A mí lo que me queda claro es que cuando la fiscalía no actúa de manera objetiva, entonces sus intereses ya no son jurídicos. Eso es lo que te puedo decir. Y puesta la cronología, es un asunto simplemente de ver el almanaque. Pasa la denuncia y luego vienen estas medidas. Yo soy un convencido en este y en todos los casos de que las medidas de detención son la última ratio, el último recurso. Y tú debes investigar para luego detener. No puedes detener para investigar. Esto se está haciendo una mala práctica en el Perú. No lo digo solo en el caso del presidente Castillo. No lo digo solo en el caso de las personas que están detenidas ahora. Lo digo siempre, más allá de la coyuntura, porque mi defensa es principista, de respeto a los derechos, a la presunción de inocencia, y porque creo que los mandatos de la Corte Interamericana tienen que cumplirse. Si no, ¿para qué la Corte da decisiones si que van a ser burladas en casos mediáticos? Es decir, tú qué, o sea, ¿qué es lo que van a hacer ustedes frente a lo que está ocurriendo? Porque entiendo que hay más medidas que se están tomando y que incluso esto podría terminar. Esto lo discutimos hace unas semanas con Omar Cairo, en el sentido siguiente. Así la fiscal de la Nación acreditara que el presidente esté involucrado en la comisión de delitos según el artículo 117 del Código Penal, de la Constitución de la República del año 93, la fiscal de la Nación no puede acusar al presidente. Sin embargo, hay casos puntuales como la fuga, por ejemplo, de Bruno Pacheco o de Juan Silva, en las que si el presidente hubiera tenido alguna participación, no solo hubiera estado implicado en la comisión de un delito, que podría ser el encubrimiento o obstrucción de la justicia, sino también el de la infracción constitucional, porque según la Constitución el presidente está obligado a cumplir y hacer cumplir las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales, lo dice literalmente. Es decir, que si el presidente, en vez de ayudar a la justicia a cumplir la orden de capturar a Bruno Pacheco, colabora con su fuga, no solamente está cometiendo un delito, sino una infracción constitucional. Y por lo tanto, la fiscal de la Nación podría denunciar al presidente ante el Congreso de la República por infracción a la Constitución. Eso podría pasar. Debería probarse. Quiero que me entiendas este punto, Nicolás. La infracción a la Constitución tendría que probarse. Entonces, si plantean un encubrimiento, que significa sustraer de la acción de la justicia, ese es el encubrimiento, sustraer de la acción de la justicia, o al cumplimiento de una orden de detención del Poder Judicial, eso tiene que probarse. ¿Y sabes dónde se prueba? No en el foro político, ni en el Congreso de la República. No es en el hemiciclo parlamentario donde se prueba. Eso tiene un escenario que es el Poder Judicial, en el juicio y frente a un juez.
Y como el presidente de la República no lo puedes acusar, mucho menos lo puedes llevar a juicio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que cualquier intento de una acusación constitucional fuera de los marcos del artículo 117 es despreciar, burlar y desconocer el contenido vinculante de la Constitución. Y si en el Perú empezamos por no respetar la Constitución, yo no sé dónde vamos a acabar. Que nuestra Carta Magna. Es decir, tú dices que así la investigación de la fiscal de la Nación concluya que hay evidencias de que el presidente está involucrado en actos de corrupción, tendríamos que mirar para el techo hasta el 28 de julio del 2026. Eso es lo que le está pidiendo a todos los peruanos que hagamos. No, lo que le estoy pidiendo a todos los peruanos es que se entienda bien. La fiscalía no puede concluir, correcto, porque el juez Checley le ha dicho, solo puede investigar. Y para que sepan todos los peruanos y la audiencia que nos esté escuchando, la propia fiscalía ha dicho que necesita 36 meses para investigar, 3 años. Nosotros no le hemos puesto el plazo de investigación a la fiscalía. La fiscalía lo ha señalado en 1, en 2, en 3, en 4 disposiciones fiscales. Necesito 3 años para investigar, necesito 3 años para formar mi convencimiento. Entonces no puede en semanas concluir una investigación que la propia fiscalía ha dicho que toma 3 años o 36 meses. Eso es lo que quiero que me entiendan. Pero que diga 36 meses no quiere decir que los 30... Permíteme un sí, momento claro. Permíteme un momento más. La fiscalía no concluye con pruebas. De la fiscalía no tenemos pruebas, porque la ley dice que la fiscalía únicamente practica actos de investigación, no de prueba. La prueba es ante el juez, ante los ojos del juez y en el juicio. Todo lo que pasa antes del juez y en el juicio se llama acto de investigación. Así que no vamos a encontrar elementos concluyentes o de prueba en la fiscalía. Lo único que se puede encontrar son elementos de convicción, pero que tienen un límite infranqueable marcado por el juez. No puede llevar una acusación constitucional al presidente de la República. Si la fiscalía va a empezar desconociendo los mandatos del juez, entonces tendríamos un fuero fiscal independiente de todos, en donde la fiscalía, de cierto, sus decisiones valen más que la Constitución y valen más que las decisiones del pueblo. En un minuto, Benji, ¿qué van a hacer ustedes frente a estas medidas solicitadas por la fiscalía y autorizadas por el Poder Judicial? ¿Qué van a hacer? Bueno, nosotros no tenemos legitimidad para cuestionar nada. Es un asunto que tienen que ver los abogados de las personas que están detenidas. Nosotros no podemos plantear ni apelación ni ningún recurso. Lo que podemos hacer es mostrar nuestra preocupación ahora de lo que viene pasando y en relación a si es que la fiscal de la Nación quisiera violar el mandato del juez y pretendiera una denuncia constitucional contra el presidente, ahí sí vamos a tomar acciones legales, pero no voy a adelantar cuáles. Pero en este caso concreto, las detenciones, no tenemos la legitimidad para impugnarlas. Eso le corresponde a cada abogado defensor de cada detenido. Muy bien, Benji, muchas gracias. Al ser consultado por el conductor Nicolás Lucar sobre por qué opina de esta manera, cuando los investigados podrían obstruir las investigaciones, y es por eso que la Fiscalía, con los argumentos ya sustentados, piden detenciones preliminares, el defensor legal del jefe de Estado sostuvo que esto es un claro ejemplo de catálogo de lo que no debe hacerse, es el antimodelo, bienvenida a la investigación, pero no las medidas cautelares que estamos hablando en abstracto. El presidente Pedro Castillo se mostró incómodo al enterarse de que la fiscalía allanó la casa de su hermana en el distrito de San Juan del Lurigancho. La incomodidad del mandatario radica allá que en el lugar también se encontraba su madre y responsabilizó a la institución si es que su progenitora sufriera de algún daño en su salud. Esto fue lo que manifestó el mandatario a través de su cuenta oficial de Twitter. La fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre. Como se sabe, el Ministerio Público y el Poder Judicial inició esta mañana una serie de actividades conjuntas de allanamientos y pedidos de prisión preliminar contra congresistas y allegados al presidente Castillo Terrones, quien tiene 7 investigaciones indagatorias por los presuntos delitos de organización criminal, caso Zarratea, entre otros. Esto fue lo que señaló el Ministerio Público en sus redes sociales. El Ministerio Público inició un operativo simultáneo de allanamiento de las oficinas y de las residencias de 6 congresistas de Acción Popular investigados por la Fiscalía por el presunto delito de organización criminal. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones que realizó Benji Espinosa sobre el allanamiento a la casa de la hermana del presidente Pedro Castillo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.